this is the second CHIS conference that we've had, and we're hoping to do them every 2 years. Last year, we addressed the formula of the Institute, and this year the General suggested that we address the question of the constitutions. You'll obviously, whatever version of the constitutions you're using, you'll see that they're a very large book, if you're also dealing with the complementary norms. And it would be impossible to cover everything that is of significance and interest in the constitutions in 3 days. So we've made a selection. And the first day is really devoted to the introduction, the background to the Constitution, but especially, well, I don't think has ever happened before, we decided that we needed to reflect on the complementary norms because they're also part of the society's law. And so I'm very grateful to the Superior of the Community, Father Benoit Malveaux, for undertaking that. He's the Procurator for the Society, so an expert on this. But the constitutions are more than just a law or a code. And it's interesting if we look at the introduction to one of the version of the constitutions by Rabindranath. And he says, in his conclusion, he says, these constitutions contain our society's sinews, and our order's support walls, the bonds that fasten and wield this whole body together to be a dwelling for the heavenly spirit and the grace of God, which is the real life of any religious order. And he concludes his introduction this way, which I think is appropriate for us as we begin our own study and reflection. And so I beseech you in the Lord that we may walk in a manner worthy of our vocation, and in order to know that vocation, may read and reread these constitutions that have been bestowed upon us by the gift of God. Let us study them day and night. Let us vie with each other in learning them, pondering them, and keeping them. If we do so, our name will be matched by our lives and our profession made manifest indeed. So this study, this seminar, this conference which we're running, is to help us in our own reflection so that our name can be matched by our lives. So on that note then, I'm very happy to introduce Professor Jose Castro, a good friend, and as you all know, an expert on so many aspects of Ignatian spirituality. So Jose, over to you. Muchas gracias, James, por la oportunidad de estar aquí compartiendo con todos ustedes acerca de siempre aspectos centrales en la espiritualidad ignaciana. Es también una causa de consolación profunda poder encontrarse con colegas y compañeros y compañeras unidos todos y trabajando en la misma misión. Mi intervención tendrá dos partes. Una, como decía el profesor Hanvi ahora, James, será más de introducción general, claves para la comprensión de la relación entre los ejercicios y las constituciones. Y una segunda parte, un poquito más breve, donde haremos un ejercicio práctico de cómo los ejercicios están silenciosamente presentes. He elegido dos partes mainly de las constituciones, parte cuarta y parte novena, porque otras partes serán estudiadas en detenimiento a lo largo de la conferencia. Voy a leer el texto que tengo. He hablado con el equipo de traducción en función del tiempo. Iremos saltando tal vez unos párrafos. Espero que esté claro y puedan seguirlo con atención y atención. Volver siempre a las fuentes. Como tantos aspectos que contribuyeron a la renovación de la teología, de la espiritualidad y de la misma vida cotidiana de las congregaciones e institutos religiosos en la Iglesia, el Concilio Vaticano II supuso un punto de inflexión,
un punto de no retorno en cuanto a la preocupación de todas las comunidades religiosas por volver a las fuentes y raíces de sus propios carismas. Una de estas formas de retomar estos orígenes se dio sin duda a través de los estudios y recuperación de los documentos fundacionales que podían encontrarse un tanto olvidados. La Compañía de Jesús se adentró con rigor y profundidad en la respuesta a esta llamada del concilio y enfatizó precisamente aquí en Roma una línea de investigación sobre la historia, la teología y la espiritualidad ignacianas. Pero no todo era nuevo. La línea ya había quedado inaugurada por el padre Jan Rotan y su devoción preocupada por el texto autógrafo de los ejercicios espirituales, y su insistencia en la necesidad de conocer en profundidad y dar con fidelidad los ejercicios espirituales en el delicado momento de la restauración de la Compañía. Una de las fuentes jesuíticas que más se vio beneficiada de esta vuelta a los orígenes fueron sin duda las constituciones de la Compañía de Jesús. Los años 70 y 80 del siglo pasado fueron generosos a la hora de ofrecer estudios de diverso tipo, textual, exegético, histórico-genético, teológico, espiritual, pastoral, y siempre en diversas lenguas, francés, italiano, inglés, alemán, portugués y castellano. Muchos de estos estudios, no me atrevería a decir todos, se acercan a las constituciones desde los ejercicios, o haciendo desde los ejercicios la fuente de inspiración o incluso el principio y fundamento neumatológico del gran edificio retórico institucional que son las constituciones. La relación entre estos dos textos fundacionales, fundantes y fundamento del carisma ignaciano, ya ha sido, por tanto, abordada y formulada desde diversos ángulos. Los ejercicios son al jesuita lo que las constituciones a la Compañía. Es un pequeño eslogan que me vio crecer en mi vida como jesuita. He de reconocer que desde los principios lo acepté de manera ingenua, asumiéndolo como algo natural que nos llegaba de nuestros mayores. Los ejercicios son al jesuita lo que las constituciones a la Compañía. Ejercicios y constituciones, dos textos amigos en el Señor. En esta reflexión que esta mañana les ofrezco, con el fin de lograr tal vez un poco de atención, he preferido invertir el orden de esta correlación entre ambos textos, y podríamos formularla así. Los ejercicios son a la Compañía lo que las constituciones son al jesuita. Con otras palabras, la Compañía se fundamenta en los ejercicios, de la misma manera que el jesuita se fundamenta en las constituciones. Yo creo que esto se acepta, pero atención, sinceramente, creo que no nos lo creemos. Y la razón evidente de que no lo acabamos de creer es que podemos desplegar gran parte de nuestra vida cotidiana como jesuitas cotidianos en la Compañía sin mirar ni conocer las constituciones. Más allá de los ámbitos relacionados directamente con el gobierno o la organización explícita de la institución que le corresponde aquí a la sede de Roma, creo que a día de hoy gran parte del cuerpo de la Compañía no sé si estará ya viviendo sin conocer las constituciones. Digo sin conocer, pero no sin vivir, porque queramos o no, las constituciones son como el hogar virtual en el que la Compañía vive, lo sepamos más o menos los mismos jesuitas. Nos organizamos según las constituciones, discernimos en gran medida según el espíritu de las constituciones y decidimos en el marco constitucional que las constituciones nos posibilitan, aunque no lo sepamos. Las constituciones, como el amor de Dios, nos preceden. Pero no es esta la situación ni la experiencia que tenemos con respecto a los ejercicios. ¿Por qué? Primero, porque es normal que dediquemos 8 días completos a hacer los ejercicios. Y muy probablemente porque a lo largo del año nos servimos de los ejercicios para nuestros ministerios.
algún tipo de retiro, preparar cursos y seminarios, conferencias o naturalmente para dar los ejercicios. Por estas y otras razones, los ejercicios han disminuido enormemente su condición e identidad de ser un texto para remitir a una experiencia directa, mensurable, vivida, que es muy susceptible de ser adaptada e implementada según destinatarios, culturas, contextos. Es como si hubiéramos dotado al texto mismo de los ejercicios de tanta flexibilidad y lo hubiéramos estirado por el párrafo 1 y el párrafo 370, que hemos favorecido tanto espacio interior entre párrafo y párrafo, entre línea y línea, que hemos dejado entrar a numerosas experiencias, buenas y saludables sin duda, pero que muy probablemente no estaban previstas ni pensadas en el texto, pero son experiencia. Puede provocar que el mismo texto original, el texto original del siglo XVI, custodio de la experiencia original, se difumine entre tantas otras cosas y lleguemos a perderlo de vista, teniéndolo incluso en nuestras manos. Podríamos con la vista imaginativa imaginar cómo en ocasiones el mismo texto de los ejercicios nos levanta la voz y nos dice: por favor, no te olvides de mí, estás dando ejercicios y yo estoy aquí, nos diría el texto. Con ese estar ahí del texto, no solo nos referimos a los 370 párrafos organizados y distribuidos, sino a la experiencia fundante y carismática a la que cada una de sus palabras apunta. Para todos es obvio que ir a hacer unos ejercicios no es ir a un texto o hacer un texto, es ante todo y sobre todo hacer una experiencia espiritual a la que el texto sirve en silencio y humildad. Párrafo 9. Este equilibrio dialéctico entre texto y experiencia es manejado con prudencia y delicadeza por los dos actantes que de igual humilde manera manejan los dos elementos, el que da los ejercicios y el Espíritu Santo. Los dos sirven al ejercitante, con funciones parecidas pero diferentes. Siguiendo la intuitiva aproximación de Roland Barthes, los 4 textos presentes en el texto de ejercicios, estos dos protagonistas o actantes, el que los da y el Espíritu Santo, necesitan hablar para interpretar el texto escrito de Ignacio, texto 1, escuchar el texto vivido del ejercitante, texto 3, y con ellos dos ofrecer un itinerario, el que más ayude y aproveche al ejercitante. Ya, pero ¿qué ocurre con las constituciones? ¿Podríamos decir que son también un texto de experiencia en igual medida como proponen los ejercicios? Dicho gráficamente, ¿podrían los padres maestros proponer 8 o 30 días de constituciones espirituales a sus novicios? Tal vez la pregunta ha provocado algo de sorpresa o extrañeza en esta erudita audiencia. Pero de la misma manera que la tradición ha ido disolviendo el carácter textual de los ejercicios para redimensionar enormemente su elemento experiencial, de la misma manera la tradición ha ido vaciando el elemento experiencial de las constituciones y aumentando desproporcionadamente su identidad textual. Para muchos, tal vez para todos los aquí presentes, al oír hablar de constituciones estamos hablando ante todo y sobre todo de un texto que reconocemos, eso sí, de primera importancia para la configuración de la compañía, pero un texto del siglo XVI y que por tanto permanece distante en el tiempo, en la cultura e irremediablemente en el espíritu. Será además un texto distante en mi relación con él. Permítanme, si me atrevo a decir, probablemente lo tenemos estereotipado como un texto aburrido y tal vez demasiado jurídico. Y me atrevería a decir también que es un texto que tal vez nunca hayamos leído todavía de manera seguida, reposada, espiritual
y vivencial. Si los ejercicios, practicándose una y otra vez a lo largo de 496 años, desde la fecha en que Fabro los hizo en París, los ejercicios han ido derivando hacia una experiencia casi sin texto, las constituciones se han detenido como bloqueadas o congeladas en un texto sin experiencia. Y ahí están. Es como si el tiempo se hubiera detenido en ellas hasta 1994, cuando la Congregación General 34 decidió por primera vez volver detenidamente sobre ellas para actualizar el valor normativo de algunos de los párrafos que se habían quedado obsoletos. Revisión que, por cierto, no se ha hecho con los ejercicios, donde probablemente encontremos también algunos párrafos obsoletos. Esta última aproximación que las constituciones de la Congregación General 34, ha sido de carácter canónico jurídico, pero no una renovación o actualización teológico-mistagógica espiritual. Si bien estas dos aproximaciones, la canónica y la espiritual, no pueden ser absolutamente o totalmente separadas. Por lo tanto, adentrarnos en la relación de estos dos textos es reconocer dónde están situados en la vida de la compañía, qué función les otorgamos, o sea, para qué los queremos, y qué relación particular, puede ser como jesuita, como laico, laica de la espiritualidad ignaciana, qué relación particular y social, como compañía de Jesús, mantenemos con cada uno de estos textos. Comprender la relación implica una pregunta previa, que estos dos textos están relacionados. ¿Admitimos esta primera premisa? También podemos pensar que se trata de dos textos bien diferentes en su forma, en su origen, en su finalidad, y que caminan en la vida de la compañía por tracks, por caminos paralelos, pero que nunca llegan a encontrarse. ¿Quiso Ignacio de Loyola esta relación? Y si la hay porque la quiso, ¿en qué consiste o cómo describirla? La primera sentencia con la que inaugurábamos esta intervención, los ejercicios son a la compañía de Jesús lo que las constituciones son al jesuita, no pretende solo ofrecer un punto de vista original, tal vez un poquito provocador, sino comenzar a explorar esta relación, dejando entrever que los ejercicios no son solo, ni tal vez principalmente, una experiencia individual en relación exclusiva o inmediata entre el creador y la criatura, ni las constituciones son solo, ni principalmente, un texto institucional que cuida de las estructuras formales del hábitat jesuítico al margen de lo que los mismos jesuitas vivan o cómo vivan. Los ejercicios informan, dan forma interna a la compañía como las constituciones construyen al jesuita. Después de haber leído y releído uno y otro texto, ejercicios y constituciones, podemos avanzar en esta presentación una de sus conclusiones. Los ejercicios y las constituciones contribuyen en igual medida, tanto a la construcción, conservación y aumento del sujeto ignaciano, una antropología, como la fundación, conservación y aumento de la Compañía de Jesús, una eclesiología. Cuando digo en igual medida, no me refiero solo a un imaginario porcentaje, digamos un 50%, si esto pudiera medirse más o menos empíricamente. Me refiero sobre todo al aspecto o al elemento teológico espiritual que cada uno de ellos aporta a la construcción del carisma ignaciano jesuítico. Para que se dé el carisma en plenitud, precisa de manera necesaria de la experiencia que subyace y llena de sentido a ambos textos. Que el diseño y la construcción de la institución,
las constituciones, demanda la experiencia de los ejercicios, parece algo claro y hasta evidente a los ojos de los estudiosos y de los jesuitas de a pie. La Compañía de Jesús pide un neuma, una manera o una propuesta de acceso al misterio de Dios que obviamente procede de los ejercicios espirituales. Este principio general creo que es comúnmente aceptado. Lo que ocurre es que cuando este presupuesto evidente, de manera a priorística, pide encarnarse y descubrirse en el mismo texto de las constituciones y en la misma vida que de ellas surge, esta evidencia parece ensombrecerse entre las numerosas ramas de que consta el frondoso árbol de las constituciones. Está bien, profesor García de Castro, pero ¿dónde y cómo están presentes los ejercicios y las constituciones de manera concreta? El padre Bobadilla tenía parte de razón. Las constituciones son demasiado largas y complejas, un edificio retórico excesivamente complicado, no fácil de entender y muy difícil de memorizar, como pensaban Polanco e Ignacio de Loyola. Nuestra aproximación, por tanto, a ambos textos ha de estar manipulada, y digo bien manipulada, por este principio hermenéutico y simple, y que consta de esta lente bifocal. Al leer las constituciones, he de reconocer implícita y explícitamente la referencia a la experiencia y al texto de los ejercicios. Pero al mismo tiempo, al leer los ejercicios, he de descubrir implícita y explícitamente la referencia a la experiencia y al texto de las constituciones. En esto consiste la relación que venimos hablando. Son dos textos. Yo diría mejor que son dos cotextos, porque desde un punto de vista formal comparten su origen, su finalidad, su motivación, parte de su retórica, parte de su vocabulario. Y desde el punto de vista del contenido, comparten una misma antropología, una misma cristología, el mismo modelo de experiencia espiritual, con permiso del profesor Hanvi, una misma trinitología, experiencia de la Trinidad. Contienen una misma misionología y una misma mundología, una peculiar manera de interpretación de la historia. Por lo tanto, ¿qué son los ejercicios y qué son las constituciones? Ambos proponen una metodología para una eficaz implicación bondadosa en el mundo, en clave religioso-teológica. Pero ambos textos proponen una misma manera de desplegar una única mistagogía de la encarnación. Los ejercicios buscan guiar a una persona hacia la experiencia religiosa en la historia, sintiendo el amor del Creador a través de la contemplación de los misterios de la vida de Cristo. Las constituciones pretenden guiar a un cuerpo apostólico hacia una experiencia religiosa en la historia, sintiendo el amor del Creador a través de un itinerario de crecimiento en el Espíritu, enviándonos a la historia, parte séptima, y en una comunión mística de ánimos, la parte octava. Los orígenes de ambos textos en una misma fuente. Los primeros compañeros de París vivieron profundamente el carisma, el don del espíritu, de lo que era ser jesuita, pero atención, sin constituciones. ¿Quién les decía entonces cómo debían vivir? ¿Qué prácticas hacer? ¿Qué modo de proceder debían seguir? Pedro Fabro, por Alemania y parte de Europa durante 6 años, no tenía apenas referencias a la institución. Francisco Javier, por la India, sin apenas más contacto que algunas cartas que llegaban de Roma y las firmas de sus compañeros en su pecho. Y sin embargo, fueron buenos jesuitas. La Compañía de Jesús estuvo 18 años sin constituciones.
Esto quiere decir que hasta la Congregación General I, 1558, que eligió al padre Laínez como sucesor de Ignacio al frente de la institución, la Compañía de Jesús se gobernaba de manera oral, a través de las indicaciones que los vicarios, provinciales, visitadores, ofrecían a los superiores de las comunidades locales, o por los escritos que quedaban reflejados en las instrucciones que salían de Roma dando modo y orden. Sí, las famosas instrucciones. Fueron buenos jesuitas, porque tenían un texto de experiencia en sus corazones. Los ejercicios con las claves suficientes para discurrir por donde se ofreciere. La antropología teológica de estos primeros compañeros no solo quedó configurada por el método de los ejercicios que habían hecho, sino que algo ya en ellos iba produciendo desde sus propias vidas una experiencia constitucional. Tal vez ellos no lo sabían. Podemos entonces afirmar que las constituciones son un despliegue teológico institucional de la primera experiencia de ejercicios. Dicho con otras palabras, la institución que los primeros jesuitas soñaron tenía necesariamente que ser una proyección de los valores esenciales que habían experimentado en los ejercicios. Sin colegios, sin casas profesas, sin casas de formación, sin parroquias, sin curias, sin nada que regular. Sin embargo, tenían que regularlo todo. Solo tenían aquello que les había cambiado la vida a cada uno de ellos y aquello que habían atraído a permanecer unidos hacia el mismo horizonte. Solo tenían su experiencia de ejercicios. Enough, bastaba, fue suficiente. Y aquella experiencia, a través de 480 años, ha demostrado que era verdadera, porque el árbol que brotó de aquella frágil experiencia de París ha crecido, ha soportado contradicciones y persecuciones de la historia, y hoy, aquí y ahora, estamos ustedes y yo para contarlo. En Roma, en 1539, ninguno de aquellos 11 compañeros que firmó el texto de las deliberaciones podía siquiera imaginar cómo podía ser aquel grupo apenas 16 años después, cuando moría Ignacio de Loyola. Y jamás podrían imaginar que aquellos 5 breves capítulos de la fórmula iban a tomar cuerpo en las 10 partes de las constituciones, 827 párrafos. Las constituciones, por tanto, solo podían ser un despliegue neumatológico de la experiencia cristocéntrica de los ejercicios. Nada de las constituciones podía pensarse fuera del espíritu de los ejercicios, pero atención, nada de las constituciones puede contradecir ni una de las adiciones o anotaciones más insignificantes del texto de los ejercicios. Párrafo 23. Ahora podemos preguntarnos, ¿cómo los primeros jóvenes candidatos que se acercaban tocados por la vocación a la compañía podían vivir y asimilar un espíritu que ni siquiera sus formadores conocían bien? ¿Quién decidía, por ejemplo, en 1543 o en 1547 lo que era un buen jesuítico o lo que era un buen modo jesuítico de proceder? ¿Dónde estaba escrito? ¿Quién lo había decidido? No tenían nada. Sí, lo tenían todo. Tenían la experiencia de Cristo vivida al modo de los ejercicios. Y esto parecía suficiente para 2 cosas fundamentales para el edificio de las constituciones. La experiencia de los ejercicios generó un sujeto, una antropología cristiana original, radicalmente católica en aquellos tiempos y al mismo tiempo diferente a la de los monjes o los mendicantes. Y la experiencia de Cristo en los ejercicios fue suficiente para generar una eclesiología, un espíritu de comunidad que les hacía vivir en el espíritu de la unión de los ánimos, mucho antes de que la parte octava de las constituciones fuera siquiera intuida.
En este punto, el proemio de las Constituciones nos sale al paso. No es solo un bello párrafo retórico, empático o simpático. El proemio está cargado de lucidez y de optimismo religioso y expresa y proyecta sobre todas las constituciones lo que en verdad vivimos cuando hacemos ejercicios. Nada menos que Dios actúa y trabaja en nuestros corazones y que si en verdad discerniéramos esa acción de Dios, viviríamos como buenos jesuitas, también pecadores, obviamente, pero buenos jesuitas. Porque por debajo de todas esas primeras normativas frágiles y dispersas que en la década de 1540 se iban redactando, se encuentra el proemio que ahora les voy a leer, se estructura en estas dos partes. Un optimismo místico, realista, pero optimismo místico tal vez desmesurado, y una segunda parte de realismo pragmático. Tenemos que leerlo. Párrafo 25. Aunque la suma sapiencia y bondad de Dios, nuestro Criador y Señor, es la que ha de conservar y regir y llevar adelante en su santo servicio esta mínima compañía de Jesús, como se dignó comenzarla, y de nuestra parte más que ninguna exterior constitución, dice: la interior ley de la caridad y amor que el Espíritu Santo escribe e imprime en nuestros corazones. Es un gran optimismo místico que brota de la experiencia de los ejercicios. Pero junto a esto, probablemente Polanco añade este realismo pragmático. Todavía porque la suave disposición de la divina providencia pide cooperación de sus criaturas y porque así lo ordenó el vicario de Cristo nuestro Señor, tenemos por necesario se escriban constituciones que ayuden para mejor proceder conforme a nuestro instituto en la vía comenzada del divino servicio. Pues bien, los ejercicios en el origen y la esencia de las constituciones. Este es nuestro punto de partida y ahora yo estoy de acuerdo con ustedes. Vamos caminando hacia la segunda parte de la intervención. Profesor García de Castro, presente. Este planteamiento inicial que usted propone está bien. Es espiritual, más o menos profundo y hasta romántico en el sentido más antropológico o estético del término. Pero ahora hay que verificarlo en los mismos textos y comprobar si es verdad que los ejercicios contienen en sí a las constituciones y que las constituciones contienen en sí mismas a los ejercicios. Para eso les propongo un sencillo ejercicio contemplativo, proyectándonos en la vista imaginativa que tantas veces Ignacio nos propone en los ejercicios. Pues bien, imagínense que ustedes son uno de los 11 compañeros que estaban terminando las deliberaciones de 1539. Elijan en este momento uno de los compañeros, Salmerón, Laínez, Fabro, Javier, Bobadilla. Y ahora, al terminar las deliberaciones, se ven en la árida tarea de tener que empezar a escribir las constituciones. ¿Por dónde empezar? ¿Por dónde empezar? Piensen, imaginen. Los primeros compañeros no empezaron por la parte 1 y luego la 2 y luego la 3, ni mucho menos. ¿Ustedes por dónde empezarían? Empezaron a escribir por aquellos puntos que después de los ejercicios espirituales y después de lo que habían ido viviendo juntos, París, Venecia, Vicenza, Roma, les pareció lo más significativo e incluso irrenunciable para su proyecto. Ya 5 años antes de 1539 habían pensado sobre el tema. Me gustaría detenerme en la experiencia de Montmartre, 1534, para vincular directamente el germen y el inicio y el origen de las fundamentales intuiciones de la Compañía de Jesús en la experiencia de Montmartre. Párrafo 32.
A partir de esa experiencia, el edificio de la Compañía de Jesús comienza a levantarse en torno a dos grandes líneas que se van entrelazando y que descansan sobre dos conceptos experiencia fundamentales. Primero, la pobreza. Primero se ha de pensar la pobreza, dice Monumenta Constitutionum, volumen 1, página 34. Primero se ha de pensar la pobreza. Primero, no solo cronológicamente, sino semánticamente, teleológicamente. Y junto a la pobreza van apareciendo otras experiencias y conceptos fundamentales: humildad, Jesús, abnegación. Y junto a la pobreza encontramos la misión. Y en torno a la misión, las primeras constituciones de la Compañía son los borradores sobre la misión, encontramos palabras como Jesús en misión, ayuda a las ánimas, vicario de Cristo, iglesia, abnegación, etc. Por tanto, los primeros compañeros pensarían algo así: deseamos generar un proyecto de vida, escribir unas constituciones, que nos permita vivir desde y en lo que hemos experimentado en los ejercicios. Por eso Montmartre es tan importante, porque por una parte condensa lo que habían vivido hasta entonces en París, fundamentalmente los ejercicios, y por otra proyecta al grupo hacia un futuro determinado por la misión, que entonces ya lo tenían claro. Era una misión cristocéntrica, realizada en pobreza actual y espiritual, y con un sentido profundo de eclesialidad, vinculada no solo al envío de Jesucristo a sus apóstoles, sino también como vinculada y recibida del sumo pontífice. Párrafo 36. Si de nuevo con la vista imaginativa imaginamos que aquel año de 1538, sí, imagínense ustedes que sí, hubiera habido embarcación a Jerusalén y que por tanto Ignacio con sus 9 compañeros hubieran viajado todos a Tierra Santa para establecerse allí, es claro que todo hubiera discurrido por otros derroteros, se hubiera sido todo otra historia. Muy probablemente ninguno de nosotros estaría aquí, en Roma, y probablemente esta preciosa curia nunca habría existido. Sin embargo, después de la experiencia de los ejercicios y de Montmartre, los primeros 10 compañeros en Jerusalén, yo estoy convencido que sí habrían vivido como lo que hoy nosotros entendemos que es ser jesuita. Pues habrían vivido haciendo de la pobreza, de su central cristología y de la misión el centro neurálgico de sus vidas y de sus proyectos. Pero la verdad es que aquellos 10 jóvenes se dispersaron por diversos lugares de Europa. Sabían que nunca más se iban a encontrar. Se dispersaron con la conciencia tranquila, porque habían dejado atadas al menos 3 cosas: que deseaban permanecer carismática e institucionalmente unida, que reconocían a uno de ellos como superior y que se habían entregado a la misión, en toda obediencia, así en general como en particular al sumo pontífice. Párrafo 42. Así, ejercicios y constituciones no solo no podían obviamente entrar en contradicción lo que habían vivido y lo que soñaban construir. Al contrario, ejercicios y constituciones deberían reforzarse mutuamente, de tal manera que lo que se viviera interiormente en el nivel de las mociones, en los ejercicios, de manera personal, pudiera desplegarse y actualizarse en el hogar de las constituciones que animaba e inspiraba el día a día del jesuita. Y al contrario, lo que a lo largo de todo un año se vivía en una institución de la compañía, en una casa, en una comunidad, en un colegio, o en cualquiera de sus misiones en soledad a la intemperie,
toda esa vida debería inspirar y ayudar a preparar y disponer el ánima para la experiencia de los ejercicios. Aunque todavía no hubiera texto, en este sentido, ejercicios y constituciones se pensaron desde una clave de circularidad entre ambas experiencias, desde los ejercicios a las constituciones y de las constituciones a los ejercicios. Y entre una y otra, el paso irremediable era la misión. De esta circularidad ya habían hablado años atrás, desde la misma experiencia, tanto Pedro Fabro, que tomaba lo que ocurría en la historia como puntos para su oración, como Jerónimo Nadal, en su ya famoso círculo nadaliano Spiritu Corde Practice. Párrafo 47. Por lo tanto, ejercicios y constituciones fueron construidos de una misma experiencia, una misma causalidad, pero fueron reescritos, pensados y escritos desde una misma finalidad. ¿Hacia dónde apunta la finalidad de ambos textos? Sinceramente, lo que es el horizonte de sentido de nuestra misión, la ayuda a las ánimas, la ayuda a los prójimos. Algo tan importante en las constituciones no puede no estar en los ejercicios. ¿De dónde viene esa preocupación ignaciana por la ayuda a las ánimas? De la experiencia de los ejercicios. La meditación de la encarnación, el coloquio intratrinitario Hagamos Redención, es la manera divina que tiene la Trinidad de expresar: ayudemos a las ánimas, ayudemos a las criaturas. Y ese coloquio intratrinitario lo asume después el ejercitante en la contemplación o meditación del Rey Eternal, que busca conquistar para sí toda la tierra de infieles, ejercicios 93 y 95. Rey Eternal ayuda a las ánimas, Trinidad ayuda a las ánimas, constituciones, la ayuda a las ánimas, es la misma fuente. Por lo tanto, el ejercitante ha de finalizar su itinerario de ejercicios con un encendido celo misionero. Ite, go, ite, inflamate omnia. Esta es una exhortación para todos los que hemos pasado por los ejercicios. Cobra su expresión más significativa en el envío de Ignacio a Javier destinado a las Indias. Pero, de la misma manera, no de otra de menos rango o menor categoría espiritual, de la misma manera, todos recibimos el mismo envío misionero de la misma calidad teologal, enviados por el mismo Señor a través de los mismos superiores o representantes y animados por el mismo Espíritu. Pues bien, haremos ahora un brevísimo recorrido por algunos puntos significativos, no todos, de algunas partes de las constituciones, no todas, pero que puedan servirnos de ejemplos concretos para verificar nuestra primera tesis de partida. Los ejercicios son a la compañía lo que las constituciones al jesuita. Solo tengo tiempo para decir algo referido a la parte cuarta y luego a la parte novena. Fijémonos en la parte cuarta. Después se desarrollará con mayor conocimiento y profundidad en una de las intervenciones de esta conferencia. Es una parte larga de 202 párrafos, 307, 509, y pone al jesuita en tiempo de preparación y formación para levantar el sólido edificio de las letras, que tiene que estar fundamentado en las virtudes y la abnegación de sí mismo. ¿De qué forma y de qué manera están los ejercicios presentes en la parte cuarta? Párrafo 52. Los ejercicios sitúan al sujeto en la vida oculta de Nazaret. Dice el ejercicios 271, Jesús era obediente a sus padres. De la vida de Cristo nuestro Señor, nada menos, desde los 12 hasta los 30 años, 18 años. Es cierto que los ejercicios dedican un solo día a la vida oculta del Señor en Nazaret, pero en él queda simbolizada
todo el largo periodo de formación e incorporación a la compañía de Jesús, que puede implicar 10, 15 o 20 años. Por eso el padre Kolfenbach insistía: no ocultéis la vida oculta, en una conferencia en el CHIS en 1993. Son varios los puntos de los ejercicios espirituales que sostienen silenciosa e imperceptiblemente el largo periodo de formación de la vida del jesuita. Primero, es una parte, un largo periodo, marcado por una finalidad apostólica, pues toda experiencia de estudio ha de ser interpretada y vivida como experiencia religiosa. Adquiere sentido desde la ayuda a las ánimas a conseguir el último fin para que fueron criadas. ¿Para qué formamos y nos estudiamos? Para conseguir el último fin, que es la ayuda a las ánimas. La parte cuarta queda reiluminada desde el principio y fundamento, la finalidad última de la persona y de la institución, y cobra identidad desde el horizonte misionero del Rey Eternal. Dice Constituciones 334, la preparación para la misión apostólica es ya misión en sí misma, y dice, formar idóneos operarios de la viña de Cristo nuestro Señor con ejemplo y doctrina. Párrafo 55. Esta parte cuarta retoma el espíritu de la oración preparatoria de los ejercicios espirituales y dice, para que los escolares estas facultades mucho aprovechen, primeramente procuren tener el ánima pura y la intención de estudiar recta, no buscando en las letras sino la gloria divina y el bien de las ánimas. Constituciones 360. Si acaban de estar atentos a estas últimas palabras, yo creo que les habrá evocado los ejercicios espirituales, la insistente y obsesiva oración preparatoria. Que todas mis intenciones, acciones y operaciones sean rectamente ordenadas en servicio y alabanza de su divina majestad. Pero junto con esta intención y este deseo, las constituciones avanzan en el 361. Tengan deliberación firme de ser muy de veras estudiantes. Hay que implicar la propia libertad en la intención o el deseo que surge como moción espiritual. Hay que implicar la libertad, persuadiéndose no poder hacer cosa más grata a Dios nuestro Señor que estudiar con la intención dicha. Tal vez este párrafo está inspirado también en Ejercicios 98. Cuando salimos a la misión enviados por Cristo, yo quiero y deseo, y es mi determinación deliberada. Los grandes momentos de implicación de la propia libertad en los ejercicios espirituales van apareciendo también a lo largo del proceso de formación del sujeto ignaciano. Párrafo 58. La misma construcción de la parte cuarta en sus aspectos formales y retóricos, de esto podría hablar con mucha mayor competencia el profesor Carlos Cupó, pero la parte cuarta de las constituciones, en cuanto a su construcción metodológica o retórica, guarda gran paralelismo con los ejercicios. Por ejemplo, el orden en las ciencias y en los estudios, latín, artes, teología positiva, teología escolástica. El orden que hay que seguir en los ejercicios, semana tras semana, ejercicios con ejercicios. La organización y la distribución del tiempo, Constituciones 435, la organización y la distribución del tiempo de un día de los ejercicios. Pero incluso también el ejercicio de reflectir para sacar provecho, que tanto abunda en los ejercicios, se da también en la etapa formativa. Disputar y hacer coloquios, ¿no?, que alguno que enderece los argumentantes y resuelva y saque limpio la doctrina de que se trate, reflectir de la discusión para sacar utilidad y provecho. Las partes 5, 6 y 8 aparecerán en el escrito, pero quisiera decir algo ahora de la parte 9, el propósito general. Es la configuración de un perfil antropológico y espiritual.
Y aquí de nuevo podemos preguntarnos, ¿de dónde viene este exigente, muy exigente, modelo antropológico ignaciano que las constituciones nos proponen? El mismo título de la parte novena ya evoca la fuente del amor del quien todo desciende. El general es cabeza y gobierno que de ella desciende. La cabeza es Cristo, y en su encarnación histórica, las diferentes instituciones eclesiales reconocen esta entrada de Cristo en el mundo a través de la jerarquía que las diversas religiones van configurando. Pero el verbo descender nos lleva y evoca la contemplación para alcanzar amor. Mirar cómo todos los bienes y dones descienden de arriba. Ejercicios 237. De la persona y figura del propósito general desciende también un espíritu de autoridad. Hay que entender después qué estilo y qué modo de autoridad. Un espíritu de caridad y de comunión que construye el cuerpo de la compañía de Jesús. Yo hablaría aquí de una teología espiritual de la jerarquía encarnada. Vayamos por cada uno muy brevemente de los puntos del retrato que Ignacio ofrece del Padre General. El 723 dice: sea persona muy unida a Dios nuestro Señor y familiar en la oración y todas sus operaciones. Esta unión, para todo jesuita o miembro de la comunidad ignaciana, la favorecen los ejercicios, a través del autoconocimiento religioso, el examen, a través de la contemplación de los misterios de la vida de Cristo y del conocimiento interno que de esta experiencia brota, hasta llegar a la contemplación para alcanzar amor. La unión con Dios y la familiaridad en la oración del perfil del Padre General no puede sino entenderse desde los ejercicios espirituales. El 725 dice: sea ejemplo en todas virtudes y ayude a los demás de la compañía, caridad y humildad verdadera. Es hombre de virtudes sólidas, abnegación, humildad y obediencia, que nacen del continuo vencerse a sí mismo, salir del propio amor, querer, interés, haber integrado y vivido profundamente una primera semana de ejercicios. Pero dice Ignacio, humildad verdadera. Otras veces, en las reglas de discernimiento de segunda semana, dice alegría verdadera. Tal vez hay una alegría que no es verdadera, tal vez hay una humildad que no es verdadera. Y nosotros preguntamos a Ignacio, Ignacio, ¿qué es esto de la humildad verdadera? No me ha respondido hasta hoy. Pero la humildad verdadera será tal vez el vivir en la tercera manera de humildad. El 727 dice: persona libre de todas pasiones, teniéndolas domadas y mortificadas. Es decir, una persona que ha atravesado el doloroso proceso de la primera semana de ejercicio, persona que ha luchado contra las fuerzas desordenadas del yo, del amor carnal y mundano, esta lucha que metodológica y pedagógicamente proponen los ejercicios espirituales. El 726 habla del general como espejo y dechado, como persona en la cual un ideal o un perfil, bueno, en el que el jesuita puede mirarse y verse en parte reflejado o como un ideal que pueda atraerle en la vida. Es también un ejercicio de reflectir para sacar provecho. Todos los jesuitas y personas que vivan desde la espiritualidad de los ejercicios, estamos invitados, empujados a ser imitables en nuestros gestos, palabras o acciones. Sí, sin embargo, la persona del general adquiere una condición simbólica por lo que él representa para todo el cuerpo de la compañía. Termino aludiendo al perfil bondadoso del Padre General. No falte bondad mucha y amor a la compañía de Jesús. 735. Esta sentencia ha sido con frecuencia interpretada como una síntesis a la baja del rico perfil que en los párrafos anteriores se ha ido dibujando.
si no tiene esto, ni esto, ni esto, por lo menos que tenga... No, not at all. Que al final se pida que el Padre General sea bueno, eleva sus virtudes hacia el modo de relacionarse con Dios, con sus criaturas, desde la clave de la suma bondad o bondad infinita en la que Ignacio insiste en la primera semana de ejercicios. La oblación de mayor estima y momento, ejercicios 98, se hace ante la infinita bondad del Eterno Señor. No es la infinita inteligencia, ni la infinita prudencia, ni la infinita discreción, misericordia o justicia, no. Ignacio elige la bondad como virtud y atributo divino por excelencia. Y he aquí el resumen del perfil de este Padre General, algo que por ser el fundamento del edificio de las virtudes no puede faltar. Ser bueno, ser bondadoso con todas sus criaturas. Final, párrafo 92. Los ejercicios ofrecen un recorrido contemplativo por las constituciones. O dicho de otra forma, las constituciones son un despliegue neumatológico institucional de la experiencia carismática de los ejercicios. El mismo proemio, Constituciones 134 o 137, escrito hacia 1552, cuando todo el edificio de las constituciones estaba ya terminado, el proemio invita a entrar en el texto y en la experiencia de las constituciones desde la clave de la discreción y de la unción del Espíritu que gobiernan y rigen los ejercicios. 3 pensamientos abiertos para el futuro. Propuestas. Conocimiento interno del Señor y del Espíritu que habita en las constituciones. Tenemos por delante el reto institucional en toda la familia, digamos, o estructura ignaciana, más allá de los límites de los propios jesuitas. Tenemos el reto de la apropiación vocacional del texto y de la experiencia espiritual que contienen las constituciones en clave societaria. ¿Cómo aplicar pastoralmente el método de aproximación que tenemos a los ejercicios para hacer constituciones espirituales? Puede ser tema para otro conference. Segundo punto, la fusión de horizontes. La neumatología de la contemplación para alcanzar amor como principio hermenéutico del edificio de las constituciones. Polanco sitúa este buscar y hallar a Dios en todas las cosas en el corazón de la parte cuarta, párrafo 288. Si no se atreven a leer ahora todas las constituciones, lean el proemio y lean el 288. Porque dice Polanco, sean los estudiantes exhortados a menudo a buscar en todas cosas a Dios nuestro Señor, apartando cuando es posible de sí el amor de todas las criaturas para ponerle en el Criador, a Él en todas amando y a todas en Él. La contemplación para alcanzar amor. Y el último pensamiento como propuesta teológico y pastoral para el futuro, creo que a día de hoy debemos desarrollar una fidelidad creativa, una circularidad, una perijoresis entre los itinerarios mistagógicos de los ejercicios y los caminos y los itinerarios de las constituciones. Integrar los procesos y ejercicios de los ejercicios en la vida de las instituciones e integrar también al mismo tiempo la vida de las instituciones en las que nos movemos y existimos cada día en los días de ejercicios en el retiro que cada año realizamos. Sería una propuesta de atrevernos a hacer ejercicios constitucionales o constituciones espirituales. Muchas gracias. Thank you very much, Jose, for opening it up and showing us the connections between the constitutions and the exercises. We have a few moments before we break, but so if you want to just take a moment just to stretch or breathe, and then we'll take questions for Jose.
So I think on each of the benches there's a microphone. So if anyone wants to ask a question, I presume it either in English or Spanish, it's okay. We've got the translators. Okay, so the floor is yours. Anyone? No? Yes? Nick? Can you hear me? Yeah. Yep. Many, many thanks for a very enlightening talk. Just a sort of small detail. You said that true humility is the third degree of humility, but presumably first degree and second degree are also true humility. It's a contrast between true humility and false humility, and Ignatius talks about that in his letter to Teresa de Regedel, where he says it's one of the arrows in the evil spirit's armory is to tempt holy souls to false humility away from magnanimity and from that sort of generous self-offering. So I just wonder if that's that contrast between true humility and false humility helps us to understand what he's saying there. Yeah, thank you so much. What's your name, please? Nick Nicholas. Austin. Yeah. Okay, thank you. Yeah, when I was talking about the true humility, as maybe Ignatius could be thinking in the third level of humility, it doesn't mean that it's not talking also about first and second, because the third is not a step away, leaving away the first and the second, sino que assuming the first and second levels of humility, then the third appears, no? Well, maybe it could sound a bit confusing, or as interpretation you are offering us now, but sure, talking about the profile of Father General, rooted in true humility. Well, sometimes this humility could appear as the first level, maybe at the second level, all the times, third level of humility will appear here and now or there in our pilgrimage following Jesus Christ, you know. But I was not trying to think in terms of opposition, but in terms of integration. Thank you. Anyone else? Yes, Danny? Danny Huang. Thank you for that wonderful talk. I don't know if I understood correctly, but I thought I heard you say that there was a sort of mutual presence of the exercises and the constitutions in each other. And I think you presented very beautifully how the exercises are present in the constitutions. But I was wondering, how are the constitutions present in the exercises? Good, thank you very much. This is for the next talk. No, sorry, and your name is? Danny. Danny Huang. Okay, sorry. Yes, no, you are right. But from this way of thinking and from this way of presenting both texts, the spiritual exercises and the constitutions, what we said in one direction can also be said in the opposite direction. What it is written, for example, in the Proemio, it can also be said from the exercises to the Constitution and from the Constitution to the exercises. I mean, for a Jesuit in the process of doing the spiritual exercises, according to the first experience of the first companions, I also think that in a way, doing the exercises, we are building up the Society of Jesus, no? Institutionally, as in understanding the institutions as a huge, big buildings, but also what I call the virtual or telematic institution, we could say today, the institution that is building up the union of hearts and minds, no? So in a way, what can be said from the exercises to the Constitution, we can reverse the orientation of the proposal and say from the Constitutions towards the exercises. What it is written about mission in the Constitution, well, is much more developed in the seventh part of the Constitution, but what it is there, we should find these main topics of the mission
theological insight or spiritual keys in the seventh part of the Constitution, we should find this in the contemplation of how Jesus is moving or sending the apostles in different paragraphs. Yeah, reverse from one to another. Jose, can I just ask myself for a little bit of clarification on that? So it seems to me that hermeneutic only works if you're a Jesuit and you're living the Constitution. Because the exercises are an apostolic tool, it doesn't presuppose the constitutions. Thank you, James. My talk, yes, was built up from the very first experience of the Society of Jesus with the 10 companions, thinking on becoming a Jesuit. But not at all. If the last hermeneutic horizon of the spiritual exercises and constitutions is to help souls, and now in this room there are so many people that we share the same original experience in the spiritual exercises, and we are moved or attracted by the Spirit who is waiting for us there in the mission to help souls. This dialectic is working in what we call today, I don't know if the Ignatian family or this structure that we are building up since decades ago, the collaborators or partners in mission, or there are different names for that. But even though I have been very explicit according to the Jesuit and the Constitution, I could say that whoever is rooted in the experience of the exercises could participate of this building up the structure of the constitutions. Yes, thank you, James. Just if we can get the microphone, it's just coming down to you. Thank you. Great. Is it on? Yep. Hello? Yeah. Justin Glynn here. It's interesting, and I don't know, one of the things that last question immediately occurred to me, and I don't know if there are any Lorettos in the room. They're free to pelt me with rotten fruit if there are. But it interests me that Mary Ward's vision was actually not so much to take the spiritual exercises, and what she fought for and got her persecuted was that the vision that she got was to take the society's constitutions. So, I mean, that does suggest a certain dynamism, and that the constitutions, even at that stage, were already seen as embodying the exercises in a corporate way, at least. Thank you. And I mean, I think that was just an observation, not so much a question, unless you'd like to say something about it. No. Okay. Thank you. Bart? Just an observation. You said earlier that the society had existed and proceeded for 18 years without the constitutions. And I would want to nuance that a little bit, because it is true that technically speaking, the constitutions weren't approved until GC1 at 1558. But in practice, Ignatius and Polanco considered the constitutions to be normative and authoritative many years before they were approved. So in Ignatius's letters and Polanco's letters, they often write to Jesuits and say, well, our constitutions say this, or our constitutions require us to do that. And on a number of occasions, Ignatius actually said, I'm sorry I can't give you what you want. I would like to do this, but as our constitutions dictate, which I find fascinating because Ignatius considered himself restricted by the constitutions, even though he could have revised them, And so I think that constitutional mentality was there much earlier. I think as soon as it was possible to get a working draft going, they considered themselves to be operating from it. Yeah, you are right, Bart. Please, Carlos, take note. This is a question for you for the next talk. No, Bart. Yeah, no, Bart. Sorry. Yeah, yes, you're right.
you're right. But a couple of observations here. Well, yeah, the first Jesuit, they started to write down the constitutions immediately after leaving the deliberation of 39. They started with the first drafts, no? El primero se ha de hablar de la pobreza. The first topic will be about poverty. And then las de Constituciones Formation of 1547. And there are different drafts of different paragraphs of the constitutions before putting them together in a very systematic structure as the result approved by the congregation. Yeah, but it is true that at least the first 8-10 years, even though they were thinking in Rome in terms of constitutions, that was not a juridical approved text. I mean, they could write instruction and they could write letters inspired by what they were reflecting in Rome. Maybe, yes, Polanco arrived in Rome in 47. That means that there are 6 years and 4 or 5 months in which Polanco was not there and the secretary not working because they had to change 4 or 5 times the general secretary of the society. So it was a bit of dispersed structure and even juridical. But my point here in this talk this morning is they were working in the spirit of the constitutions, thanks that they had already had the experience of the spiritual exercises. Christ in the heart to help souls in the horizon, and poverty as a way of proceeding. For me, they conclude this is enough. Now, let's organize the institution, the colleges, the university, but poverty, Jesus Christ, and mission, no? Thank you, Bart. Any other, sorry, yes, Carlos? Muchas gracias, José, por la presentación. Un comentario general. Creo que has explorado las similitudes, por vía de similitud, entre los ejercicios y las constituciones. Creo que esto se puede expandir para la tercera talk en el tema y el contraste. Hay relaciones de oposición, hay relaciones de expansión. Digo, de lo que había en los ejercicios hay cosas que se proyectan y multiplican en las constituciones, pero hay mucho más. Hay corrección a lo que había en los ejercicios. Hay suplementación a lo que había en los ejercicios. Es decir, el elemento societario, por ejemplo, en los ejercicios está presentado, pero no está practicado. El elemento societario en las constituciones está corregido por un proceso de experiencia de eso. En cambio, ¿dónde está la contemplación? Es decir, hay cosas, hay una relación, pero la relación no se agota de los ejercicios en las constituciones, de las constituciones en los ejercicios. Yo creo que hay cultura de este mundo, del mundo del siglo XVI. Hay lenguaje, hay escolástica, hay retórica propia del siglo XVI y de la Italia del siglo. Hay derecho canónico. Digo, hay muchas otras cosas que, quiero decir, en la relación de similitud que has explorado, y me parece que es un gran logro en torno a la experiencia, pero esto necesita más exploración en cuanto a que la experiencia corrige lo que los ejercicios se quedan escritos en el 48 para la versión latina oficial. ¿Quieres decir algo? Totalmente de acuerdo, Carlos. Father Hamby me había dado 45 minutes y tuve que saltarme la parte octava, la parte... Pero sí, sin duda. Bueno, hay, claro, evidentemente muchísimos elementos, especialmente la parte cuarta que he leído con mayor detenimiento. Hay toda una serie de detalles sobre qué lecturas, qué libros, qué tradiciones en la formación, costumbres de los estudiantes, que evidentemente eso no tiene lugar en los ejercicios espirituales, las constituciones también. Pero
todo aquello que expanden las constituciones, que las constituciones añaden, que no encontramos ni explícita y no sé si implícitamente en los ejercicios, mi tesis, mi punto focal esta mañana es que todos esos elementos que configuran el edificio de las constituciones tienen que caer dentro del terreno de juego, del parámetro de estas tres grandes columnas o pilares de los ejercicios espirituales: pobreza, misión, Cristo, ¿no? Jesús y todo. Entonces, evidentemente los ejercicios nos marcan, dirían los chilenos, ¿no? Nos marcan la cancha, nos delimitan el terreno espiritual sobre el cual levantar las constituciones. Pero yo creo que en ningún punto las constituciones podrían contradecir algo de esta experiencia carismática de los ejercicios, aunque la maticen, la complementen, la reiluminen, etcétera, etcétera. Pero estoy totalmente de acuerdo. El punto de la relación, a lo mejor, de oposición o contraste, me gusta mucho esa palabra, podría ser punto de un estudio monográfico realmente muy provechoso. Gracias, Carlos. I think we've time for just one more question, if there is one before the coffee break. Nobody wants to risk asking a question. Please. Is it a microphone? You've got 3 now. Hello, Jose. Thank you. It's Anne here. I think it's really interesting that the Constitution seemed to be a collaborative effort of the companions, whereas it's my understanding that the exercises were written by Ignatius himself. So it's an interesting dynamic. Yes. I have not said a word about what you are proposing this, but it is true. In terms of the category of the author or the authorship of the text is different. Ignatius, well, we should study, but we don't have anything written down. I don't know, in the draft, in the archives here, maybe. When the exercises were definitely published or finished in his Spanish version called the Autograph Text in 1548, Ignatius arrived around in the 39 or 40. There are 8 years there. We don't know. We don't know if the final product of the autograph of the spiritual exercises, the final version that we preserve, could be a version read or revised by other companions. I don't know, but maybe Ignatius, before considering the text as the totally final version to be translated into Latin and then to offer to the Pope to be approved, I don't know, in this period of time, some other companions could have read the text, no? As they were, in a way, co-authors, because they were the receiver of the text. Following the Roland Barthes idea or insight, the one who is doing the exercises becomes, in a way, co-author of the text. Well, but this is another point. But yes, you are right. Here, maybe as an author of the spiritual exercises, we can consider Ignatius as the author, maybe 90-95%. And the Constitution is much more a synodal experience. It's much a communitarian deliberation. And yes, they offer the text to be approved once again and once again by the first companions, by the general congregation, blah, 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 blah. Thank you, Anne. Well, I was wondering how long it would be before synodality came up in our conversation. So I think on that note, we could go for coffee. And the coffee's downstairs in the Nadal room. Did you want to say something? I wanted to be the first one.